Hola hermanos, soy el pastor Jesse Pando de Templo Berea. Bienvenidos a lo más importante que hacemos en esta estación de radio. Amén. Lo más importante es el estudio de la palabra de Dios. No hay nada más importante en el mundo entero, hermanos, que estudiar la palabra de Dios. Esto nos lleva a la vida eterna, nosotros, fe en nosotros. Amén. Y quiero en esta mañana, hermanos, darle gracias a todos ustedes y pedirle disculpas a aquellos que vieron la primera hora que tuve muchas fallas técnicas, hermano. Me está cuidando mucho el Facebook, hermano, y me limitan a muchas cosas, ¿ok? Es más, cuando yo me salgo del aire y quiero ver mi perfil, me limitan mis perfiles. Estoy castigado porque lo que hablo en ese programa, hermano, no les gusta la verdad. No les gusta que levantemos el estandarte. Pero este programa, La Voz de Berea, hermanos, es un programa exclusivamente para estudiar la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios, le dimos ya el término al libro de Hebreos, hermanos. Estuvo muy hermoso el estudio del libro de Hebreos. Pura palabra o palabra pura para nosotros. Y en esta mañana, ahí, si usted está en su casa ahí escuchando, hermanos, o va en su carro ahí en la radio, en su carro ahí viajando o algo, Dios le va a hablar en esta mañana, amén. Porque la palabra de Dios nos habla todos los días. Cuando la leemos y la percibimos en el espíritu que fue escrita. Esta palabra, aunque fue escrita, hermanos, hace muchos años atrás, es viva el día de hoy. Y si usted la lee hoy en día, irradia vida, hermanos. Habla a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón esta palabra. Porque la palabra de Dios es poderosa. Por eso para mí, hermano, lo más importante es enseñar la palabra de Dios expositoriamente. De ninguna otra forma, hermanos. Usted no me escucha a mí aquí gritar por una hora para emocionarlo. Ni en la iglesia cuando predico tampoco, hermano. Y en la iglesia tampoco hablo política, tampoco hablo de lo que hablo en principios. Amén. Simplemente lo que es la exposición de la palabra tal y como fue escrita. Primeramente, no tenemos autoridad de parte de Dios de leer la Biblia como nos dé la gana. No tenemos permiso de Dios de yo interpretar la Biblia como a mí me dé la gana, hermanos. Tenemos a una persona que se llama el Espíritu Santo que Dios envió a estar con nosotros, quien nos revela la palabra de Dios. Pero si usted no ora y no busca a Dios y no escudriña la palabra, pues batalla un poco el Espíritu Santo para revelarse a usted. Porque las cosas de Dios están escondidas para aquel que de veras las quiere, las va a hallar. ¿Por qué cree usted que Cristo les hablaba en proverbios, en parábolas a la gente? O en proverbios. ¿Por qué cree usted que les hablaba así el Señor? Él lo dijo claramente. Porque aquellos que de veras no se interesan en Dios, en la voluntad de Dios, en su palabra, genuinamente, hermanos, no les va a preocupar, hermanos, la palabra tal y como es. Por eso usted nunca me mira a mí, hermanos, ponerme en un púlpito y gritar puras promesas, que te va a ir bien, pura prosperidad, te vienen días hoy en día, porque es lo que quiere escuchar la iglesia. Yo quiero decirle, hermanos, a usted en esta mañana, con todo mi corazón y con todo mi amor a usted. Jesucristo viene pronto. Nuestra redención está a las puertas. El pastor, el evangelista, debe cada día estar preparando a Cristo, a la iglesia para el encuentro con el Señor, ya sea el arrebatamiento o que muramos. Porque un pastor que busca a Dios y anda en el Espíritu, va a estar en línea con lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la iglesia, hermano. Y hoy en día las iglesias están muy entretenidas en tanto mensaje profético bonito nomás. Qué casualidad que cada mensaje profético es de pura prosperidad, ser bendecido. Y ahí miro a la gente que va a esas iglesias y que tiene esas iglesias que rápidamente crecen. Las abren ahorita, en 6 meses ya las llenaron. Porque le están ofreciendo a la gente puras promesas bonitas, puro dinero, pura sanidad. Y pues, ¿quién no va a seguir un mensaje así, hermano? La pregunta es, ¿están haciendo de nuevo la gente? ¿Han cambiado su forma de vivir? ¿O simplemente están siendo entretenidos en una iglesia que predica bastante emocionalismo? Usted conteste la pregunta.
Pero un pastor que discierne en qué tiempo vivimos, hermanos, debe estar preparando a la iglesia para lo que viene a la tierra y que Cristo viene pronto. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Que hable del arrebatamiento todos los días, de la segunda venida todos los días? No, hermano. Pero prepararnos con la palabra de Dios. Porque hoy en día la gente está corriendo a iglesias que tienen secular. Que cuando usted estudia eso es pagano, hermano. Si usted quiere enojarse, enójese allá usted. Si usted quiere decir que estoy lleno de amargura, de miseria, pues ore por mí para que Dios me ponga amor y paz. Si ese es el caso. Como me dijeron una persona el otro día en Facebook, hermano, que yo estaba lleno de odio, lleno de amargura, lleno de miseria y todas las negativas que pudo hallar ahí me las dijo. Pero yo no siento eso cuando predico, hermano. Yo no siento odio por usted. Pero yo sé que me llamó se llama Cristo. Yo sé que Él me llamó por visiones y yo sé el mensaje que Él me dijo que llevara a la iglesia. Y con todo respeto, ese es el mensaje que voy a llevar. Pero esas danzas de las banderas, hermano, vienen del paganismo. Estudie los chinos. Vaya a estudiar usted los dioses del Oriente, emperadores del Oriente. Les hacían servicios y sacrificios de danzas, igual que la iglesia moderna. Y ahí va la gente corriendo donde tengan el mejor show de banderas, porque van a libertar gente según ellos. Y tenemos que llamar las cosas como son, hermanos. Nos guste o no nos guste. Pero el paganismo tiene que salir de la iglesia. Otros que Shabbat Shalom. Ya no creen en Jesús, Yeshua. Qué gente tan más ridícula. Años peleando, y por eso le dice toda esa nuestra introducción, porque vamos a empezar a estudiar las epístolas de Timoteo, de Pablo a Timoteo, hermanos. Se llaman las epístolas pastorales, así les llaman. Y yo le llamo, hermano, las epístolas de las últimas alertas que le da Pablo a Timoteo y a Tito de lo que vendría a la iglesia después de su partida. Una grande apostasía. Enemigos de la cruz. Gente que se iba a amar así, más a ellos mismos que a Dios. Y hello, estamos en esos tiempos. La gente no va y busca qué es mejor para su vida espiritual. No, es que allá están mis hijos, hermano, y allá está aquella iglesia, está grandota, tiene una cafetería, hermanos. Tienen un game room, un basketball room, jugar vóley adentro, hermano. Hombre, hasta la gloria, hermano. Iglesias muertas, que todo lo que quieren estar poniendo es música día y noche. 3, 4 horas de música y un sermonete ahí para que la gente se sienta muy inspirada. Déjame leer una cosa, hermano. Qué pobreza espiritual la que están viviendo estas iglesias apóstatas. Que para poder tener a las iglesias llenas tienen que entretenerlos con dramas, banderas, puros mensajes filosóficos de la filosofía positiva. Puro decretar. Y ahí va la gente corriendo a estas iglesias, pero muertos espiritualmente. Porque le están ministrando las iglesias al nivel del alma a la gente. ¿No se ha dado cuenta usted, amigo, amiga? ¿No se ha dado cuenta que estas iglesias que las abren ahorita y en 6 meses se llenan? ¿Por qué se llenan? ¿No se ha dado cuenta usted por qué? Porque solamente están ministrando al nivel del alma. A la emoción del hombre, a la emoción de la mujer. Y ayer tuvimos una... Dios le bendiga a la hermana Berta Ramírez, la mamá del hermano Noé Ramírez, hermano. Dios me la bendiga, hermano. Qué gusto que está ahí escuchando. Amén. Dios me la bendiga. Amén. Y el pastor que le ama a usted, hermano, el siervo de Dios que le ama a usted, va a venir del altar, de la presencia de Dios y le va a dar el mensaje que Dios tiene para su vida. ¿Amén o no amén? Porque estos pastores que vienen de la tele o de sermones.com o a ver qué más meto a la iglesia, que esta mujer inventó la dieta de Daniel, ahí está toda la iglesia siguiendo la dieta de Daniel porque según ellos va gente y pasa la dieta de Daniel y lo mismo. Oh, pero que mira, esta hermana introdujo las banderas, que con las banderas libertas a la gente, que con las banderas tú sacas demonios de tu iglesia, que con las banderas tú limpias los ambientes, que saca el rojo porque, o el morado o el verde, porque cada color tiene un significado espiritual según ellos. Y la iglesia y los pastores de hoy en día, hermano,
¿Por qué le digo esto? Los miro, hermano, en las redes sociales, hermanos. Los miro en la tele que están predicando. No tengo mucho tiempo para verlos. Tampoco crea usted que estoy ahí todos los días, todo el día nada más investigando. No, es que no tengo tiempo, pero lo poco que lo hago, hermano, digo, qué cosa tan más terrible, hermanos. Estar ministrándole a la gente al nivel del alma nomás. Cristo dijo, estas palabras que yo les hablo son espíritu y vida, y se han de entender como espiritualmente. Y esa es la razón que tenemos una iglesia muy prosperada, una iglesia con templos enormes, pero no hay palabra, hermanos. No hay palabra de vida ahí. La gente va nomás para pasar el tiempo emocional, la rutina. Yo sé lo que le estoy diciendo, hermano. Platico con gente, tengo familiares, tenemos hijos, hijas, que les gusta andar allá entreteniéndose en las iglesias grandes. ¿Por qué? Porque no hay palabra, hermanos. No hay palabra para ellos. Hay puro emocionalismo. Y querido hermano y hermana, se lo digo con todo mi amor, con todo mi cariño. Si usted muere hoy, o si la trompeta suena este día, y no estamos viviendo en santidad, y no estamos en el primer amor a Dios, no esperemos irnos. Sé que se enojan algunos de ustedes, no les gusta que yo hable así, pero a mí no me llamó usted, a mí me llamó el Señor. Y yo tengo que predicar lo que Dios me llamó a predicar, la sana doctrina. Tenemos que volvernos, hermano, a la verdad. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Tenemos que volvernos a predicar mensajes espirituales. Le voy a decir una cosa con todo cariño y con todo amor, hermano, porque hace muchos años que se levantó una satanista llamada Rebecca Brown. Say, what? ¿Qué? Hace muchos años se levantó una ex satanista llamada Rebecca Brown, que escribió un sinnúmero de libros, todos dedicados al satanismo o cómo libertar a la iglesia del satanismo. Ese libro vino a libertar a los cautivos. Vino a libertar a los cautivos. Unbroken Curses, maldiciones inquebrantadas. Cerdos en la sala. Una revelación divina del infierno. No nomás ella, Mary Baker también. Y han engañado a la iglesia, hermano, a seguir doctrinas de demonios. Las maldiciones generacionales. Yo le pregunto a usted una cosa. ¿Por qué será que Cristo no mencionó las maldiciones generacionales? Pues, ¿por qué será que Pablo no las mencionó? ¿Por qué será? Si era crítico saber y entender que hay que quebrar maldiciones generacionales y que hay que ser a la gente que vomite sus pecados, que se acuerden qué pecado cometió su abuelo o su abuela. Déjame preguntar una cosa a usted, aquí en paréntesis. ¿Qué pasa si usted no se dio cuenta de un pecado que cometió su abuelo o su abuela? ¿Cuándo va a ser libre usted? Son doctrinas de demonios que han metido estas ex satanistas a la iglesia. Esta mujer particular, y voy a hacer un mensaje en la hora veridiana de ella, hermanos, de sus libros. Espéralo ya pronto. Espérenlo ya pronto. Voy a hacer unos mensajes de los libros de Rebecca Brown. Esta mujer, hermano, cuando era niña, fue vendida al satanismo. Y esta mujer era doctora en el estado de Indiana. Y esta mujer metió muchas doctrinas de demonios a las iglesias y muchos pastores la aceptaron sus libros y muchos pastores basan sus mensajes, supuestos servicios de liberaciones, en esta doctrina de demonios de Rebecca Brown. Tire todos esos libros, tire toda esa basura y no ande metiendo satanismo en la iglesia.
Lo único que usted debe que tener en la iglesia, hermano, es este libro que se llama la Santa Biblia. La bendita palabra de Dios. Es el único libro que usted tiene que tener y predicar en su iglesia. ¿Entendemos eso? Usted no mira a Pablo, a Jesucristo, a los apóstoles, teniendo juntas de liberaciones, hermano. Se juntaban a orar, a ayunar, a estudiar la palabra de Dios. Usted nunca mira que Pablo andaba en un seminario de demonios. ¿Cómo se llama aquel principado? ¿A qué principado pertenece el demonio? Usted nunca mira usted. Estas cosas las trajeron mujeres como Rebecca Brown y ex satanistas, que le metieron a la iglesia doctrina de demonios y la iglesia las ha aceptado y las practica. Que para todo quieran hablar de demonios. No pierda su tiempo en basura, hermano. La misma palabra liberta. La misma palabra trae libertad. La misma palabra edifica, hermano. La misma palabra produce fe. La misma palabra trae la revelación de Dios a nuestras vidas. La misma palabra nos revela quién es Jesucristo. La misma palabra nos enseña quién es Dios, su naturaleza, su carácter, lo poco que nos enseña, porque ¿quién puede entender a Dios, hermano? ¿Quién puede entender a Dios en su capacidad? Y hice esta pequeña introducción, hermano, porque vamos a estar entrando a las cartas de Pablo a Timoteo. Agárrese que vamos a hacer temblar a esta iglesia carnal. Vamos a hacer temblar al infierno. Porque si alguna cosa teme Satanás es a Cristo y a su palabra. Satanás no teme banderas. Satanás no teme discotecas en la iglesia, hermano. Satanás no teme raperos en la iglesia. Satanás no teme un acordeón y un bajo sexto en una iglesia, hermano. Satanás teme la palabra de Dios. Satanás teme la verdad. O sea, es lo que teme Satanás. Lo que a Satanás no le gusta es que se enseñe la palabra de Dios. Por eso en Templo Berea, hermanos, aquí nunca se ha manifestado que un demonio, que una bruja, que un demonio aquí. Porque déjeme leer una cosa, hermano. Satanás, sus demonios no quieren estar donde está la iglesia. No quieren estar donde está el Espíritu Santo. Satanás y sus demonios quieren estar donde hay palabra de Dios sólida. Donde hay engaño, sí. Donde hay manipulación, ahí están los demonios. Pero en una iglesia que predica sana doctrina, hermanos, Satanás no quiere estar ahí. No le interesa estar ahí. Huye de la presencia de Dios. Porque no resiste la verdad, Satanás. Porque él es el padre de la mentira. Pero donde hay manipulación, música mundana, banderas paganas, discotecas paganas en las iglesias, eso le encanta a Satanás. Porque la iglesia creen que porque tienen ahí bien oscura la iglesia con luces de todos colores, que Satanás anda temblando. Y porque está la gente ahí llore y danza con el pelo, haciendo las danzas kundalinis y cayendo al piso. Creen que está bien asustado Satanás. Hermano, Satanás tiene miedo a la palabra, hermanos. Satanás tiene miedo a la sana doctrina y odia la sana doctrina. Por eso, el amado apóstol escribe, Primera de Timoteo, vamos a darle un repaso, hermano. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, a las cartas pastorales. Esta es inspiración de Dios. Pablo no escribió por su propia cuenta, sino siendo guiado por el Espíritu Santo. Dio los últimos consejos a Timoteo, su fiel compañero en las cárceles y de ministerio. Y el apóstol Pablo, hermanos, escribió todo lo que había en su corazón en una larga trayectoria de pelear contra la apostasía, de pelear contra los judaizantes, de pelear contra los gnósticos, ir al concilio en varias ocasiones a tener grandes disputas porque querían someter a la iglesia al judaísmo. Lo que tenemos hoy en día, muchas iglesias querían volver al judaísmo. Y ahí los miro en Facebook que ponen, según ellos se creen muy judíos. Ya no dicen Jesús nomás, Yeshua.
Estamos guardando el Shabbat. ¿Creen que porque mencionan palabras hebreas o griegas que ya son judíos? Déjese de tonterías, hermano. Déjese de tonterías. El judaísmo fue el peor enemigo de Pablo y del Evangelio. Lea la Biblia. El judaísmo fueron los peores enemigos que tuvo Pablo y la iglesia primitiva, los judaizantes. Y hoy tenemos una bola de charlatanes, pastores locos y pastores entretenidos con el judaísmo, queriendo ser a la iglesia que vuelva a las raíces hebreicas. Qué tontería tan más diabólica. ¿Diabólica? Claro que sí. Así las llamó Pablo. Doctrinas de demonios. Este día vamos a empezar, hermanos, el estudio, y por las siguientes semanas, si el Señor nos presta vida y salud, vamos a estar estudiando Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Y luego nos vamos para Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Palabra pura para nosotros nos espera por un par de semanas o de meses, a ver cuánto duramos para acabar todas esas epístolas. Pero no hay mejor manera, hermano, que estudiar la Biblia que expositoriamente, porque vamos sentando un fundamento sólido en la palabra de Dios. Y vamos creciendo creyentes maduros en Dios, maduros en doctrina, maduros en la palabra, que cuando viene un viento de doctrina como los que han venido mucho últimamente, usted no cae por el engaño. Usted está bien firme en la palabra de Dios. Primera carta de Pablo a Timoteo. Luego está leyendo la escritura y las notas. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿De quién era apóstol Pablo, hermano? De Jesucristo. Nota. La oficina del apóstol es, en efecto, el líder de facto de la iglesia bajo Cristo. Y es así por el mensaje particular dando él por el Espíritu Santo, que en el caso de Pablo era el mensaje de gracia. Por el mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. ¿Quién está hablando aquí, hermano? El apóstol Pablo a Timoteo. ¿Pero era una carta que se le antojó mandarle a Timoteo? ¿Era nomás una carta personal? No, señor. Era una carta para la iglesia, para Timoteo, que le leyera a las iglesias. Porque a Pablo ya lo iban a matar, como vamos a ver más adelante. Lo iban ya a matar a Pablo por haber predicado el Evangelio. Dice aquí, por el mandamiento de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Entonces, cuando leemos Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y todas las cartas de Pablo, hermano, entendemos que esto fue un mandamiento de Dios que él hizo para la iglesia, para usted y para mí. El apóstol Pablo, hermano, fue el hombre que fue llevado a la misma presencia de Dios en varias ocasiones para recibir la revelación de lo que era el pacto abrámico, el pacto de la ley y cómo todo esto se cumplió en Cristo. Ese era el propósito. ¿Por qué Dios llevó a Pablo a la misma presencia de Dios? ¿Por qué Dios lo llevó hasta allá? Para darle a Pablo la revelación de lo que era el pacto abrámico, el pacto de la ley, y cómo en Cristo se cumple el pacto de la ley completamente. Por eso yo no entiendo por qué hoy en día hay cristianos que quieren volver al judaísmo, que han vuelto al judaísmo. Hay cristianos que quieren seguir guardando sábados, las comidas de las dietas kosher, a las ceremonias de la ley. Una persona que sigue las ceremonias de la ley, hermano, es una persona que no se le ha revelado Cristo y no entiende quién es Cristo. No se le ha revelado Jesucristo. Porque Cristo es el cumplimiento de todo lo que habló el Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento del pacto abrámico, el pacto de la ley. Él es el maná que cayó del cielo. Él es el gran yo soy. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Jesucristo es. Por eso yo no entiendo por qué hay gente en la iglesia hoy en día quieren volver al judaísmo y ya han vuelto. Son gente, hermanos,
que han contristado al Espíritu Santo y son gente que volvieron al judaísmo. Y la Escritura enseña enfáticamente que los que se quieren justificar por las obras de la ley, o sea, las ceremonias, caen de la gracia. Quiere decir que no podemos estar bajo las ceremonias de la ley y bajo el nuevo pacto simultáneamente. Es imposible. Así es de que han caído de la gracia los que se quieren justificar por las ceremonias de la ley. Bien sencillo, así dice la palabra de Dios. Sigue diciendo Pablo aquí, del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Cristo solo y lo que Él hizo en la cruz es nuestra esperanza. Primera de Timoteo, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Se refiere a Timoteo que lo más probable había sido salvo bajo el ministerio de Pablo. Le dice Pablo a Timoteo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. A ver si leímos esto bien. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se fija? Quiero recordarle, hermano, usted brevemente, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió estas cartas? Muchas de ellas en la cárcel. Cuando Pablo escribe 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, estaba encarcelado a matar por haber predicado el Evangelio. Ahora, yo le pregunto a usted que es padre, a usted que es madre. Usted se siente malo, enfermo, va al doctor y le dice, mira, no es fácil lo que te voy a decir, te tengo que explicar que el diagnóstico salió no muy agradable, pero te tengo que explicar qué está pasando con tu cuerpo. Y hay una larga explicación y palabras muy inteligentes que usan los doctores para hablar, hermanos. Y prácticamente le dicen que tienes 2 meses de vida, tienes cáncer, lo tienes avanzado ya. Si tratamos de operarlo, se te va a esparramar peor y puedes vivir menos, como le ha pasado a alguna gente. Usted como padre, usted como madre, ¿qué consejo le va a dar a su hijo? Sinceramente, hermano, ¿qué consejo le daría a usted a sus hijos, a sus hijas, si le quedaran 2 meses de vida? Estoy seguro que usted le iba a dar el mejor consejo que llegara a su corazón, porque amaba a sus hijos. Perdón, ama a sus hijos. Y usted quiere que en la vida tengan el mejor consejo para que sobrevivan, o vivan felices aquí, o vivan bien en la tierra. Es lo que haría un padre y una madre que aman a sus hijos, que le desean lo mejor a sus hijos. ¿Y qué padre y qué madre no le desean lo mejor a sus hijos cuando los aman? Todos. Y ese es el consejo que Pablo le da a Timoteo, porque sabía que ya lo iban a matar. Entonces, ¿qué es lo que preocupaba a Pablo, hermano? ¿Qué era la preocupación de Pablo, hermanos? Aún estando en la cárcel. Pablo no habla de, ay, pobrecito yo, mire lo que estoy pasando por la causa de Cristo, mira, me van a matar, me van a cortar el pescuezo en unos días más, dice, porque es lo que le pasó a Pablo. Pablo no está lamentando por él, hermano, Pablo no está llorando por él, Pablo no está en agonía por causa de él. Él lleva una carga más grande en su corazón, hermano. Porque acuérdese que él había sido llevado al cielo varias veces para recibir la revelación del nuevo pacto. El apóstol Pablo, hermano. Y después de que Pablo se convirtió de a de veras, hermano. Pablo no anduvo ahí vacilando. Cuando recibió el evangelio, la revelación de Dios, inmediatamente se puso a predicar el evangelio como se lo había dado Dios. Pero aquí estamos llegando a las epístolas de Pablo en 1 Timoteo, que Pablo está llegando al final de su vida ya, hermanos.
Sabía Pablo que lo iban a matar, que iba a ser sacrificado por la causa del Evangelio. ¿Y cuál es el consejo que Pablo le da a Timoteo? Lo que muchos de ustedes no quieren aceptar estos días. Hermano, no sea negativo, hermano. Hermano, no juzgue. Mira, hermano, contender por la fe no es juzgar. Levantarse con tanto falso maestro que hay y existe estos tiempos, no es juzgar, es contender por la fe. ¿Y cómo es posible que Pablo, cuando está al punto de ser sacrificado y lo van a matar por la causa del Evangelio, dé los consejos que vamos a ver aquí? Porque primero se introduce, lo saluda. Pablo, apóstol de Jesucristo, por el mandamiento de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Se fija? Qué interesante. Entonces, cuando leemos el versículo 3, no crea usted que es el pastor Pando que está amargado o miserable. No crea usted eso. Cuando usted, vamos a leer aquí el versículo 3, 1 Timoteo versículo 3, no cree usted, no esté creyendo que es Pablo amargado y miserable. Dice aquí claramente, por el mandamiento de Dios te escribo, Timoteo, lo que te voy a escribir. ¿Y qué le escribió? Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que requirieses que le demandes a algunos que no enseñen diversa doctrina. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Andaba de negativo Pablo, gente. ¿Qué hombre tan más negativo? No, Señor, él estaba predicando por mandamiento de Dios. Lo que hoy el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros, por mandamiento de Dios. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Nota, dice la nota así. Pablo deseaba que Timoteo permaneciera en Éfeso durante un periodo de tiempo debido a los falsos maestros que intentaban propagar la doctrina errónea entre la gente. Cuando partí para Macedonia, se va a ir para Grecia, hermanos, para que mandases a algunos que no enseñen diversa doctrina. La doctrina debe ser Jesucristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. ¿Se fija, hermano, lo que está pasando aquí? El primer consejo que Pablo le da a Timoteo es que tenga cuidado y que le ordene a cierta gente que andan por ahí predicando doctrinas que no son bíblicas, que no las hicieran ya, que los reprendiera, que los ordenara. Y hay muchos creyentes que en las redes sociales, en Facebook, y tienen un concepto del pastor Pando, que yo nomás soy un negativo, que nomás divido, que yo nomás ando peleándome. Mira, hermano, yo vi al engaño entrar a la iglesia hace como 40 años, cuando entró la psicología, la filosofía de la mente positiva, esta plaga de apóstoles y profetas. Todo tipo de prácticas diabólicas entraron a la iglesia. Las maldiciones generacionales, esto de las banderas, las liberaciones antibíblicas, 40 días con propósito, una iglesia con propósito, 7 llaves para el éxito, las doctrinas de la ciencia de la mente, la psicología, la filosofía humanista en la iglesia. Y estas son las doctrinas que dice Pablo, ten cuidado, Timoteo, y ordena a la gente, a algunos que andan por ahí, que no estén enseñando diferente doctrina. Esa es palabra de Dios, hermano. Hay gente que opina, ¿y quién puso al pastor Pando de juez? Nadie me puso de juez porque no soy juez. Soy hijo de Dios. Dios me llamó al ministerio, no usted. Yo no voy a predicar lo que usted quiere escuchar, yo voy a predicar lo que Dios me está diciendo que predique. Y ahorita le estoy leyendo aquí en la primera carta de Timoteo, porque la vamos a estudiar todos estos por unos meses, esta y primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito y primera Tesalonicenses y segunda Tesalonicenses. Vamos a leer todas esas epístolas. Pero estamos viendo aquí los últimos consejos que Pablo le está dando a Timoteo porque sabía que lo iban a matar. Y el primer consejo que le dio, ordena a algunos que andan por ahí predicando diferente doctrina que no la estén predicando. Versículo 4.
ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engranen cuestiones de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora se lo voy a leer con notas. Ni presten atención a fábulas y genealogías sin término. Las fábulas judías y genealogías judaicas. Por lo tanto, los falsos maestros eran judaizantes. Insistían por la ley, que la ley debería ser añadida a la gracia, a quienes no estimaban la cruz en absoluto. En cierto modo eran muy semejantes a los maestros modernos de la palabra de fe. Ajá. ¿Entiende? Que antes engendran cuestiones más bien que la edificación de Dios, que es por la fe. Expresa el hecho, la nota, expresa el hecho de que la fe, no la ley, es la esfera o el elemento en el cual funciona nuestra salvación. Siempre tiene la cruz como el objeto, y por eso edifica. Así te encargo ahora. ¿Te fijas? ¿Qué era el consejo de Pablo? El primer consejo que Pablo le da a Timoteo un corto tiempo antes de que lo mataran. ¿Qué era el consejo, hermano? Mándales que no estén predicando diferente doctrina, que no prediquen otro evangelio como el que está predicando hoy en día. Genealogías y fábulas. Dice claramente la nota, las fábulas judías, genealogías judaicas, por lo tanto, los falsos maestros eran judaizantes, quienes insistieron que la ley debería ser añadida a la gracia, y quienes no estimaban la cruz en absoluto. En cierto modo eran muy semejantes a los maestros modernos de la palabra de fe. Y es lo que está pasando, hermano. En la iglesia del Señor hay muchos judaizantes. Yo sé lo que lo estoy diciendo, gente que cree. No. Ahora han hecho su iglesia totalmente una iglesia judaizante. Han vuelto a las ceremonias, han vuelto a querer guardar la ley, y no me refiero a la ley moral. Por favor, nunca entienda usted o malentienda lo que digo. La ley moral de Dios siempre ha existido y siempre va a existir. Así es de que ahí termino ese punto. Bien importante, porque hay gente que me acusa en el Facebook y que me habla o que ha querido comentar conmigo y decir, es que ustedes no guardan el sábado y es bíblico. El sábado era bíblico, fue bíblico, pero el sábado ya no es para la iglesia moderna, bajo el nuevo pacto. Las ceremonias de la ley eran bíblicas, Dios las dio, las ceremonias de la ley, pero tenemos que entender que en Cristo todo esto fue cumplido. Y dice Pablo a Timoteo, porque quiero que entre en el pensamiento de Pablo, ya me van a matar. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito son las últimas cartas que Pablo escribe antes de que lo maten. Poco antes de que lo maten. Porque la mayoría de sus cartas las escribió a la cárcel. Lo iban a matar por predicar a Cristo. Y este hombre de Dios, el apóstol Pablo, que está por irse de este mundo a la vida eterna, le preocupa una cosa, hermano. Le preocupa la verdad. Le preocupa decirle a Timoteo que tenga mucho cuidado y ordene por ahí a los que andan predicando el judaísmo, el gnosticismo, filosofías, a los falsos maestros, que les ordene que se calmen, que se callen la boca, que no estén hablando cosas así. Y hoy día la iglesia ha caído bajo el mismo engaño. Una iglesia que predica más filosofía que sana doctrina. Pensamiento positivo que sana doctrina. Una iglesia que quiere volver a las ceremonias de la ley. Es un pecado grave esto, hermanos. Tenemos que permanecer y solamente en Él. La fe puesta en Jesucristo y solamente en Él. Y en su obra redentora completa en la cruz de Calvario. ¿Entendemos eso? Porque Cristo no vino a este mundo, hermano, a establecer religión, ideología humana. Cristo vino a traernos el evangelio eterno, el único que nos puede producir la vida eterna. Y es por poner nuestra fe en Jesucristo y en nadie más. Tenemos que entender nosotros, hermanos, que lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, que la sangre que Él derramó, que cuando Él resucitó y ascendió al Padre,
lo hizo para salvarlo a usted y a mí. Y a todos aquellos que ponen su fe en Cristo y su obra redentora en la cruz de Calvario. No en los judaizantes modernos que andan queriendo guardar las leyes hebreicas. Ellos claramente y enfáticamente, hermanos, han caído de la gracia. Vamos a parar aquí en el versículo 4, que alcanza más tiempo. Pero quiero que usted vaya conmigo brevemente a leer algo bien importante. Gálatas 5:4. ¿Qué dice Gálatas 5:4? Pues vamos a ver qué dice. Gálatas 5:4. Vamos a leer del 1 en adelante, hermanos. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos al yugo de servidumbre, a la ley de Moisés, hermano, las ceremonias. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, Cristo no os aprovecha nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncide, que se haga la circuncisión, que está obligado a cumplir toda la ley. Vacíos sois de Cristo, justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Está hablando del judaísmo aquí Pablo, hermanos. Pablo está diciendo que de nada te sirve la circuncisión en Cristo. ¿Por qué? Porque la circuncisión no tiene que ver nada con la salvación ya, ni el guardar los sábados, ni en las fiestas hebreas, las raíces hebreas. Entonces, ¿cómo es posible que hay muchos cristianos volviéndose a las raíces hebreicas y queriéndose justificar delante de Dios? Ahora, déjenme decir algo, un aspecto diferente. No nomás las leyes de los judaizantes, las leyes que muchas organizaciones han establecido, que ponen demasiado énfasis en salvación por guardar el sábado. El sábado no salva a nadie, hermano. El énfasis de la salvación está en poner nuestra fe en Jesucristo y su obra redentora completa en la cruz de Calvario. Otros la ponen en la cena del Señor. La cena del Señor es una ordenanza bíblica, hermanos. Hacer esto cuando las veces que lo hagas, hazlo en memoria de mí. ¿En memoria de qué, hermanos? De lo que Él hizo en la cruz de Calvario. De su sacrificio. Entonces, el énfasis de la salvación no está en guardar la cena del Señor, es simbólico a lo que Él hizo. El énfasis de la salvación está fe en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Hay otros por ahí también que le ponen demasiado énfasis al bautismo en agua, hermanos. La Escritura dice, el que creyere y fuere salvo, el que creyere. Amén. Pero la Biblia enseña, cuando lee todo el tema, es que el otro día miré a un jovencito que estaba ahí alegando el bautismo en Facebook, hermano. Y agarró todas las escrituras que a él le gustaban del bautismo, que iban con su dogma, y es todo lo que enfatizaba. Pero ignoraba las otras escrituras que hablan del bautismo. Nuevamente le digo, el bautismo es una ordenanza bíblica, hermanos. Pero nuevamente, una ordenanza exterior no puede limpiar nuestros pecados. Ni el bautismo, ni el guardar el sábado, ni la cena del Señor. El bautismo es una ordenanza bíblica donde somos bautizados corporalmente porque entendemos que al bautizar y entrar a las aguas bautismales morimos con Cristo y al salir de las aguas bautismales resucitamos con Cristo. Es lo que simboliza el bautismo, hermano, en agua. El bautismo bíblico, obviamente, no el de la iglesia católica que le chorrean ahí una agüita ahí por la cabeza al niño. Eso no es bautismo. Primeramente, el niño no tiene conciencia. El niño no tiene que arrepentirse. Amén. Por eso el bautismo bíblico es arrepentidos primero. Venían, cuando andaba Juan el Bautista bautizando, hermano, venían los fariseos a bautizarse. Y Juan los mira de lejos y les dice, fariseos hipócritas,
generación de serpientes. ¿Quién les ha enseñado a oír de la ira que vendrá? Primero, note lo que dice, primero muestren frutos dignos de arrepentimiento y luego vengan y bautícense. Entonces una persona se puede bautizar las veces que quiera, en el nombre que quiera. Si no se ha arrepentido, si no ha nacido nuevo, hermano, no es salvo. El bautismo no causa nuevo nacimiento. El bautismo, pecados. Lo único que limpia pecados es Jesucristo con la obra redentora que Él hizo en la cruz de Calvario, hermanos. Hay que entender eso bíblico. Amén. Romanos 3. Estamos estudiando en Timoteo, hermanos, pero me desvié un poquito para acá para explicar unas cosas que son bien importantes. Vamos a Romanos capítulo 3. Creo que es el 24. A ver si sale así el 24. Ya que somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué quiere decir justificados, hermano? Ser justos delante de Dios. ¿Por qué? Ya que somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha puesto en su proposición por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, para remisión de los pecados, en la paciencia de Dios. A ver si leímos eso bien. Ya que somos justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en su propiciación por la fe en su sangre. Qué raro término, ¿verdad? Por la fe en su sangre. ¿Qué significa esto? Lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Entonces, el énfasis de la salvación, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, no está en guardarse el día sábado, no está en comer comidas kosher, no está en la cena del Señor, no está en el bautismo en agua, el énfasis de la salvación. Porque sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, ¿es importante el bautismo en agua? Claro que sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero no es el bautismo. ¿Creer en qué, hermanos? En Jesucristo y en su obra redentora completa en la cruz de Calvario. Entonces no nos puede salvar la obra de Cristo redentora en la cruz de Calvario y el sábado. O sea, yo no puedo decir, es que tengo que creer en Cristo, en su obra redentora en la cruz de Calvario cuando Él derramó su sangre, pero también tengo que guardar el sábado. No, eso es un pecado, hermano. Tampoco podemos decir, tengo que creer en Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz de Calvario, pero tengo que tomar la cena del Señor cada semana. No, porque no hemos entendido el simbolismo del sábado, no hemos entendido el simbolismo de la cena del Señor, y tampoco hemos entendido mucha gente el simbolismo del bautismo en agua, hermano. Usted se puede bautizar en el nombre de Jesucristo, usted se puede bautizar en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Cristo ordenó en Mateo 28:19, o como dijo Pedro en Hechos 2:38. Eso no quiere decir que usted sea salvo. Eso lo dijo a Nicodemo en Juan 3:5. Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Qué es nacer de nuevo, hermano? Nacer del Espíritu. Entonces nacemos de nuevo, hermanos, ¿verdad? Pero ¿nos justifica qué? La fe en su sangre, como leímos aquí en Romanos 3:25. Al cual Dios ha propuesto en su propiciación por la fe en su sangre. Se está refiriendo al sacrificio de Cristo, hermano. Entonces, ¿cuál es el énfasis de la salvación, hermano? ¿Qué nos justifica delante de Dios? Nuestra fe puesta en Jesucristo. Nuestra fe puesta en lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Ahí es donde tenemos que tener nuestra fe depositada. No en obras, hermano. No en tradiciones. No en costumbres. No en ceremonias exterior. Ninguna obra exterior puede salvar al hombre o limpiar pecados. Solamente la preciosa sangre de Jesucristo. El mismo Pedro dijo que no hemos sido redimidos con oro ni plata, ni con cosa corruptible, más con la presencia, con la sangre de Cristo. ¿O estaba Pedro mal? ¿O sí estaba Pedro mal o no, hermano? Vamos a leerle ya por último allí en 1 de Pedro. Creo que es el 1 de Pedro 20. Amén. ¿Dónde está Pedro?
Acá estoy junto a Hebreo. Déjeme tiempo, hermana, para buscar esta escritura. Vamos a leer ahí en 1 de Pedro 1:20, creo que es. A lo mejor me equivoqué, hermano. Soy muy bueno para equivocarme a veces. 1 de Pedro 1:20. Vamos a ver si ahí está. Va a ser 1:20 o 1:18 o va a ser 2 de Pedro, una de las dos. Vamos a ver qué dice ahí. 1 de Pedro 1:18, a ver. Mire, sí, 18. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro. Sí, de Pentecostés, aquel mismo Pedro que le dijo a los judíos, no a los gentiles, a los judíos, que se arrepintieran y se bautizaran cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Se lo dijo a los judíos, no se lo dijo a los gentiles, a los judíos. Porque los judíos, hermanos, no habían aceptado a Cristo, odiaban el nombre de Cristo, no querían ni que se mencionara el nombre de Cristo los judíos. Entonces Pablo dice claramente que a Pablo se le dio el ministerio de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Y a Pedro se le dio el ministerio de la circuncisión, o sea, a los judíos, para que entienda bien. Entonces, el mismo Pedro que habló el día de Pentecostés, el mismo Pedro que habló en Hechos 2:38, es el mismo Pedro que está hablando aquí. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por Él creéis a Dios, por Cristo, el cual a Cristo resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pero no te lo que dice aquí una cosa. Pedro tenía que haber dicho aquí, hermanos, que no fuimos rescatados con oro y plata. Él tenía que haber dicho aquí, sino que primeramente el bautismo en agua y luego la preciosa sangre de Cristo. No dijo eso Pedro. No, Pedro no está haciendo énfasis en el bautismo en agua, hermano. Pedro está haciendo énfasis de la salvación ¿en qué? Sino con la sangre. Presenta el pago, lo cual proclama la vida derramada de Cristo a favor de los pecadores. Entonces, el bautismo, aunque es una ordenanza bíblica, hermano, no es lo que limpia pecados. Entienda eso. Es la sangre de Cristo. El bautismo es una ordenanza bíblica, hermanos. Yo no peleo con los que creen en Hechos 2:38, yo no argumento con ellos ni los condeno, aunque muchos de ellos dicen que yo soy un hijo del diablo. Me lo dijo James Barnes, me lo dijeron los de Life Challenge, me lo dijeron acá los de la Pastor Pew, acá por la 17, United Pentecostal. Ellos me dicen a mí claramente que yo soy un hijo del diablo, de la ramera, porque me bauticé como Cristo ordenó en Mateo 28:19. Pero Dios nos dé la gracia, hermano, para entender que no nos salvan ceremonias, que no nos salva rituales. Entonces, cuando Pedro les dice que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, se lo decía a los judíos, no a los gentiles. Nunca Pedro a los gentiles. Les dijo a los judíos que se bautizaran en el nombre de Jesús porque ellos no creían en Jesucristo. Lo rechazaban, lo odiaban. No querían ni que se mencionara su nombre. Además, los judíos habían dicho, cualquiera que mencione el nombre de Jesucristo va a ser expulsado de la sinagoga. Entonces la gente tenía miedo de identificarse con Cristo, los judíos. Y Pedro les dice, tienen que reconocerlo. Porque tienen que aceptar la sangre, el sacrificio, pero es de Cristo. Tienen que poner su fe en Jesucristo y en su obra redentora. Entonces, no les quedaba otra mano más que aceptar a Jesucristo, bautizarse en el nombre de Jesucristo. Pero no porque el bautismo en agua lo salvara. Sino Pedro dijo aquí, no se está contradiciendo Pablo aquí, hermano. Pedro se está contradiciendo aquí donde dice que fuimos redimidos por la preciosa sangre de Cristo. ¿Por qué no menciona ahí el bautismo, Pedro? Porque el bautismo tiene su lugar en la iglesia, es una ordenanza bíblica, hermanos, pero es una ordenanza bíblica. Tenemos que creer en Cristo, aceptarle como Salvador y nacer de nuevo, hermano, porque no le hace que usted se bautice como yo me bauticé, en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como ordenó Cristo. Y no importa que usted se bautice como le ordenó Pedro a los judíos, en el nombre de Jesucristo.
Lo que sí le digo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, entregarnos a Cristo, nacer de nuevo, para tener vida eterna, y luego el bautismo viene como ordenanza. Amén. Por eso es importante, hermano, estudiar estas palabras. Por eso dice Pablo a Timoteo, que nadie te enseñe diferente doctrina. Amén. A eso se refiere. Hermanos, son las 10:30, se me acabó el tiempo, hermanos. Gracias por su compañía. Por aquí estaba mi teléfono y lo perdí. Ya no sé si estoy en el aire, pero todavía está en el aire. Hermana Berta, gracias por estar ahí atenta. Y los que no se identificaron, hay algunos que me miran, pero no quieren identificarse porque no quieren identificarse con un fanático, con un loco. Amén. Y otros no, que no quieren que yo sepa que los estoy mirando, que me están viendo. Pero yo sé que están ahí viendo. A ustedes Dios los bendiga. A todos ustedes en la radio, hermanos. Sirvan al Señor con todo el corazón. Vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón, hermano. Iglesia, hermano en Cristo, hermana en Cristo. Nos queda poco tiempo. Y nuestra redención completa, o sea, física, está a las puertas. Pongamos a Dios en primer lugar. Démosle prioridad a la voluntad de Dios, a los caminos de Dios. Ayer tuvimos el cumpleaños de mi hijo Jacob, hermanos. Ayer tuvimos el cumpleaños de mi hijo Jacob, hermano, y pues hablé con mis hijos, con mis hijas, con todos ahí. Le dije, miren, está bien que están yendo al colegio mis nietos, está bien que están avanzando bastante en el colegio, están preparándose para una buena carrera. Pero no olviden de prepararlos para la vida eterna, le dije. No se los olvide que es lo más importante. Dios bendiga a nuestra hermana Nilda Bernal. Dios les bendiga, hermanos. Hay paz en Cristo, hermano. Hay salvación en Jesucristo. Amén. Él es el único camino al Padre. Él es el único camino al cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Que este día, hermanos, si no estamos dándole primer lugar al Señor, que se lo demos. En este día, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a hacerla, hermano. Nos queda poco tiempo, hermanos, y el que ha de venir vendrá. Hermanos, me tengo que ir, Dios me los bendiga. Se me acabó el tiempo, hermanos. Amén. Gracias, hermanos, a todos ustedes, y discúlpenme por la falla técnica que tuve hoy en Facebook, hermano. Batallé para el primer programa, pero Dios nos dé la gracia para seguir adelante, hermanos. Oren por nosotros, hermanos. Oren por nuestro ministerio, hermanos. Oren por la iglesia, hermanos. Cristo viene pronto. Hay mucha apostasía, mucho engaño, hermanos. Muchas doctrinas de demonios y tenemos que volvernos a la sana doctrina, hermano. Es mi llamado predicar el evangelio puro. Mi llamado es predicar la sana doctrina. Cristo me lo mostró en visiones, hermano. Él me lo confirmó con un siervo de Puerto Rico que no me conocía. Si yo soy fuerte en hablar, hermano, lo soy porque yo miro el daño que hace la falsa doctrina. Si soy fuerte en reprender las falsas doctrinas de demonios, lo hago porque yo miro el daño que han causado a las iglesias y a los cristianos, hermanos. Algunos de ellos se han ido al infierno, hermanos. Se han perdido eternamente por haberse apartado de los caminos de Dios, debido a la falsa doctrina. Algunos de ellos vino la muerte y los sorprendió en pecado, hermano, porque estaban viviendo juntos sin casarse y murieron. Al solo que hayan pedido permiso, hayan pedido perdón en el último momento, pues solamente Dios sabe qué pasó, pero no tomemos esos riesgos, hermano. Vamos a servir a Dios hoy, en vida y salud. Vamos a darle lo mejor a Dios de nuestra vida, hermanos, hoy y todos los días. Que Dios no sea el segundo en nuestra vida, ni el tercero. Que el Señor sea el primer lugar, hermanos.